La noche en que Colombia se quedó sin presidente, no hubo una revolución en las calles, ni un ejército extranjero cruzando la frontera. Hubo, en cambio, un hombre con uniforme planchado, botas lustradas y una certeza fría. Si no tomaba el control en cuestión de horas, el país podía incendiarse. Y lo más inquietante es que, por un tiempo, millones lo aplaudirían como salvador. Antes de descubrir el precio, Gustavo Rojas Pinilla nació el 12 de marzo de 1900 en Tunja, Boyacá, en una Colombia que todavía olía a pólvora vieja. La Guerra de los 1000 días había dejado cicatrices recientes. Familias partidas, campos empobrecidos, una política que se vivía como religión y como venganza. Crecer ahí era aprender temprano que el poder no era un concepto abstracto. Era la diferencia entre comer o no, entre vivir o desaparecer. En su casa, la disciplina no era un lujo, era una forma de sobrevivir. Y el joven Gustavo, serio, observador, con una ambición silenciosa, entendió algo que lo acompañaría siempre. En un país de discursos, quien controla la fuerza controla el destino. Eligió el camino de las armas, pero no como un aventurero. Entró a la escuela militar de cadetes con la mentalidad de un técnico. Medir, calcular, construir. No era el típico oficial de cantina y bravata. Le interesaban los puentes, las carreteras, la logística, la ingeniería. Mientras otros soñaban con medallas, él soñaba con máquinas, con cables, con estructuras que no se caen. Esa obsesión por lo moderno, por la obra visible, por el progreso que se puede tocar, se volvió su sello y también su tentación. Si el país no avanzaba por la política, tal vez avanzaría por la fuerza. En los primeros años de su carrera, Colombia era un tablero de ajedrez donde las piezas se movían por colores partidistas, liberales y conservadores no solo competían, se odiaban. En los pueblos, el color de una bandera podía decidir si te dejaban pasar el puente o si te tiraban al río. Rojas Pinilla ascendía en ese ambiente como quien aprende a caminar sobre vidrio. Cada paso debía ser exacto, cada palabra, medida. Porque el ejército, aunque se proclamara nacional, respiraba el aire envenenado de la política. Su formación técnica lo llevó a misiones y responsabilidades donde la guerra no era contra un enemigo extranjero, sino contra la geografía y el atraso. Carreteras imposibles, comunicaciones precarias, regiones aisladas como islas dentro del mismo país. Allí, Rojas fue construyendo una reputación. El oficial que resuelve, el que organiza, el que hace que las cosas funcionen. Y en un estado que muchas veces prometía y no cumplía, esa reputación era oro. Pero Colombia no le iba a permitir una carrera tranquila. A mediados del siglo XX, el país entró en una espiral que parecía no tener fondo. El 9 de abril de 1948, Bogotá estalló. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el líder liberal que encendía multitudes, fue como arrojar una antorcha a un depósito de gasolina. El Bogotazo no fue solo una revuelta. Fue una visión del apocalipsis urbano, calles en llamas, edificios saqueados, disparos, gritos, humo. La capital, el corazón del país, se convirtió en un campo de batalla improvisado. Y lo que vino después fue peor. La violencia. Una guerra no declarada que se metió en las veredas, en las familias, en la vida cotidiana. En ese escenario, el ejército dejó de ser una institución distante, se volvió árbitro, muro de contención y a veces martillo. Rojas Pinilla, ya con experiencia y rango, se movía en un país donde la autoridad civil se debilitaba y la gente empezaba a mirar a los uniformados con una mezcla de miedo y esperanza, porque cuando el Estado se rompe, la población busca a quien parezca capaz de imponer orden, aunque ese orden tenga filo. El conflicto no era solo entre partidos, era también entre la idea de democracia y la tentación del hombre fuerte, y Rojas, sin decirlo en voz alta, iba acumulando argumentos internos. Los políticos discuten mientras el país sangra. Los discursos no detienen machetes. Las elecciones no apagan incendios. Esa lógica, peligrosa y seductora, se repetía en cuarteles y oficinas. Si la nación está al borde del abismo, ¿no es deber del ejército intervenir? A comienzos de los años 50, el poder civil se concentró en Laureano Gómez, presidente conservador de carácter duro, polarizante, convencido de que la mano firme era la única salida. El país se tensó aún más. La prensa sufría presiones. La oposición denunciaba persecución, y la violencia rural seguía cobrando vidas.
En ese clima, la figura de Rojas Pinilla empezó a ganar peso como un oficial confiable para el orden establecido. No era un agitador. Era, en apariencia, un hombre de institución. Y eso lo hacía más peligroso. Porque los golpes más eficaces no los dan los rebeldes, sino los que conocen el sistema por dentro. La salud de Laureano Gómez se deterioró y el poder quedó en manos de Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente encargado. El país, ya frágil, se volvió aún más incierto. En los pasillos del poder, las lealtades se medían en susurros. En los cuarteles, se hablaba de pacificación como si fuera una operación quirúrgica. Cortar, cauterizar, salvar lo que se pueda. Y en medio de todo, Rojas Pinilla ascendía hasta convertirse en una pieza central del aparato militar. Lo que lo distinguía no era solo su rango, sino su imagen. Un general que hablaba de obras, de modernización, de tecnología, un militar que parecía ingeniero del futuro. Esa combinación, orden y progreso, era un imán para una sociedad agotada, porque cuando la gente está cansada de funerales, cualquier promesa de calma suena a música. Pero el destino de Rojas no se decidió en un solo día. Se fue cerrando como una trampa. Cada crisis política, cada masacre en el campo, cada acusación de fraude o persecución, empujaba al país hacia una pregunta prohibida. ¿Y si la democracia ya no puede sostenerse? En 1953, esa pregunta dejó de ser teórica. Se volvió un reloj. La tensión llegó a un punto en que el gobierno necesitaba al ejército no solo para mantener el orden, sino para sostenerse. Y el ejército, al sentirse indispensable, empezó a mirarse al espejo con otra cara. Rojas Pinilla, en particular, estaba en el centro de un dilema real. Obedecer a un poder civil debilitado y cada vez más impopular. O asumir que la institución armada debía salvar a la nación. No era una lucha romántica, era una lucha de poder, de supervivencia política, de cálculo, y también, para él, una lucha contra el tiempo. Porque en política, cuando se abre una ventana, se cierra rápido, y a veces se cierra con sangre. En los días previos al cambio, Colombia era un país con el pulso acelerado. Los rumores corrían como pólvora. Que Laureano quería volver, que habría purgas, que la oposición no aguantaría, que el ejército estaba dividido. En ese ambiente, cada llamada telefónica podía ser una orden o una amenaza, cada reunión una conspiración, y Rojas Pinilla, el general que había aprendido a construir caminos, se encontró frente a la obra más peligrosa de todas. Construir un nuevo orden en medio del caos. La madrugada del 13 de junio de 1953 no fue un espectáculo de tanques aplastando plazas. Fue, más bien, una operación de precisión, un movimiento calculado, casi quirúrgico, donde el poder cambió de manos con una rapidez que dejó al país sin aliento. Rojas Pinilla encabezó el golpe de Estado que depuso al presidente encargado Roberto Urdaneta Arbeláez, con el trasfondo del retorno de Laureano Gómez y el temor de que el país se hundiera aún más en la violencia. En cuestión de horas, Colombia amaneció con un nuevo hombre al mando. Y aquí está el contraste que lo vuelve tan fascinante y tan inquietante. El general que tomó el poder por la fuerza fue recibido. Al principio, con alivio por sectores que no solían aplaudir golpes, muchos vieron en él una pausa, una tregua, una posibilidad de respirar, como si el país, exhausto, hubiera aceptado un trato desesperado. Quítanos el ruido de la política, aunque sea por un momento, y devuélvenos la vida. Pero el reloj seguía corriendo, porque tomar el poder es una cosa, sostenerlo es otra. Y Rojas Pinilla acababa de entrar en el escenario más peligroso de todos, el de un país que primero te llama Salvador, y luego te exige milagros. En adelante, cada decisión tendría un costo, cada promesa, una factura. Y el tiempo, ese enemigo silencioso, empezaría a perseguirlo desde el primer día, como una sombra pegada a sus botas. El primer amanecer de Rojas Pinilla en el poder tuvo un silencio raro, casi ofensivo. No era la calma de la paz, era la calma de la gente conteniendo el aliento, como cuando alguien apaga la luz en una habitación llena de pólvora. En Bogotá, los teléfonos sonaban con voces bajas. En los cuarteles, los pasos se oían más fuertes de lo normal. En los pueblos, los rumores viajaban más rápido que los buses. Y en el centro de todo, un general con obsesión de ingeniero miraba el país como si fuera un puente a punto de colapsar. ¿O lo refuerzas? Ya, o se viene abajo con todos encima.
Rojas sabía que el golpe del 13 de junio de 1953 no le había comprado años. Le había comprado horas, porque el país no le pedía teoría, le pedía resultados. La violencia seguía viva, como una fiebre que no baja, y el enemigo no era un ejército extranjero al que se le pueda trazar una línea en el mapa. El enemigo era el odio metido en las veredas, el miedo en las noches, la venganza heredada como apellido. Si no lograba frenar esa maquinaria, su salvación se convertiría en una palabra maldita. Por eso, su primer acto fue vender una promesa que sonaba a agua en el desierto. Pacificación, amnistía, orden, un borrón que permitiera volver a respirar. Muchos lo escucharon con una fe desesperada. Liberales perseguidos, conservadores cansados, empresarios que temían el colapso, sectores de la iglesia que veían el país desangrarse. Incluso parte de la prensa, al inicio, le dio un margen. Era un pacto tácito. Si nos devuelves la vida cotidiana, te perdonamos el uniforme en la silla presidencial. Y Rojas, que entendía el poder como una obra pública, empezó a construir su legitimidad como se construye una carretera. Con maquinaria, pesada, con propaganda, con inauguraciones, con fotos, con la sensación de movimiento. No bastaba con mandar. Había que parecer imprescindible. Su gobierno se presentó como un paréntesis necesario, una cirugía de emergencia, pero toda cirugía tiene un riesgo. El paciente puede sobrevivir y odiar al cirujano por las cicatrices. En los primeros meses, la amnistía y los llamados a deponer armas tuvieron efectos reales en algunos frentes. Hubo guerrillas liberales que entregaron fusiles. Hubo regiones donde el ruido bajó. La imagen era poderosa. Hombres armados dejando las armas, como si el país por fin pudiera cerrar una herida. Pero la herida era más profunda que un gesto. En muchas zonas, la violencia no era solo política. Era control territorial. Era economía. Era miedo. Y donde el Estado llegaba tarde, otros ya habían aprendido a mandar. Rojas necesitaba algo más que acuerdos. Necesitaba monopolio de la fuerza. Y ahí apareció el conflicto central de su vida. Su guerra contra el tiempo y contra la política tradicional. Esa maquinaria que él despreciaba y al mismo tiempo necesitaba, porque para sostenerse debía neutralizar a los partidos, pero sin provocar una explosión que lo sacara del poder. Tenía que caminar sobre una cuerda floja con el país mirando abajo. El Congreso fue cerrado. La democracia representativa quedó suspendida como si fuera un lujo que Colombia no podía pagar. En su lugar, el régimen se apoyó en decretos, en juntas, en un aparato estatal que respondía al Ejecutivo. Para muchos, era el precio de la estabilidad. Para otros, era el inicio de una dictadura. Y lo inquietante es que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Rojas entendió también que el control no se ejerce solo con soldados. Se ejerce con micrófonos. La radio, la prensa, la imagen pública se volvieron campo de batalla. Su gobierno impulsó una narrativa. Él era el hombre que había detenido el incendio, y si alguien cuestionaba el método, se le podía acusar de querer que el país volviera a arder. Esa lógica es letal, porque convierte la crítica en traición y la obediencia en patriotismo. Pero el general no era solo un censor. Era un modernizador obsesivo. Quería que el país viera concreto, acero, cables. Quería que la gente asociara su nombre con progreso visible. Y ahí su instinto de ingeniero se mezcló con el instinto del caudillo. Cada obra era una prueba de que su poder servía. Cada inauguración era un voto sin elecciones. En ese impulso, el Estado se movió, se fortalecieron proyectos de infraestructura, se empujaron iniciativas de comunicación, se buscó mostrar un país que avanzaba y, en un giro que muchos no esperaban de un régimen militar, durante su gobierno se reconoció el derecho al voto de las mujeres en Colombia. Fue un hecho enorme, histórico, que rompía una barrera social profunda. La imagen era casi cinematográfica. Mientras el país discutía si un general debía mandar, millones de mujeres ganaban formalmente un derecho político que les había sido negado por generaciones. Rojas podía señalarlo como prueba de que su orden no era solo represión, sino transformación, pero el poder no se sostiene con una sola conquista. Y el reloj seguía, porque el mismo régimen que abría una puerta por un lado, cerraba ventanas por otro. La censura se endurecía cuando la crítica crecía. Los opositores empezaron a sentir que el paréntesis se estaba volviendo permanencia. Y la permanencia, en Colombia, siempre despierta fantasmas. El punto de quiebre no llegó con un solo disparo, sino con una acumulación de señales.
Rojas empezó a buscar una base política propia, algo que lo sacara de la dependencia de los partidos tradicionales. Quería un movimiento que lo respaldara más allá del uniforme. Y eso, para liberales y conservadores, era una amenaza existencial. El general no solo había tomado el poder, ahora quería quedarse con el futuro. Mientras tanto, la economía y el gasto estatal generaban tensiones. Las obras cuestan, la propaganda cuesta, el aparato de control cuesta. Y cuando el Estado gasta con la urgencia de quien necesita demostrar resultados, aparecen sospechas, resentimientos, acusaciones de favoritismo. Los sectores que al inicio lo toleraban empezaron a preguntarse cuánto valía realmente esa estabilidad. Y entonces ocurrió algo que en un régimen así se siente como un golpe en el estómago. La calle empezó a moverse, no con una sola bandera, sino con muchas: estudiantes, trabajadores, sectores empresariales, líderes políticos que habían sido rivales toda la vida. Comenzaron a encontrar un punto común: el rechazo a la continuidad del régimen. La paradoja era brutal. El hombre que había prometido apagar el incendio estaba generando otro, distinto, pero igual de peligroso. Rojas respondió como responden los gobiernos que sienten que el tiempo se les acaba: apretando. Más control, más vigilancia, más presión sobre la prensa y la oposición. Y cada medida de fuerza, en vez de cerrar la grieta, la hacía más visible. Porque el país ya no discutía solo si había orden, sino quién pagaba el costo del orden. En 1956 y 1957, el ambiente se volvió eléctrico. Los partidos tradicionales, liberales y conservadores, que se habían destrozado durante décadas, empezaron a acercarse con una lógica fría. Si no se unían, el general los barrería a ambos. Ese acercamiento fue uno de los giros más inesperados de la política colombiana. Enemigos históricos descubriendo que tenían un enemigo común. La idea de un acuerdo bipartidista, impensable en plena violencia, empezó a tomar forma como un plan de supervivencia. Y mientras esa alianza se cocinaba, el país vivía escenas que parecían sacadas de una película de tensión. Reuniones discretas, comunicados, medidos, rumores de fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, miradas que ya no eran de lealtad automática, porque un régimen militar puede resistir protestas, pero no resiste cuando su propia columna vertebral duda. El tiempo se convirtió en una cuenta regresiva personal para Rojas. Si cedía, perdía. Si reprimía demasiado, aceleraba su caída. Si intentaba perpetuarse, unía a todos contra él. Era una trampa perfecta. Y en esa trampa, el general que había entrado como solución empezó a ser visto como problema. La presión culminó en mayo de 1957. La protesta se volvió paro, el paro se volvió desafío nacional. La sensación era la de un país que, por primera vez en años, hablaba con una sola garganta. Basta. Y lo más peligroso para Rojas no era el grito civil, era el eco dentro de los cuarteles. Porque cuando el poder depende del uniforme, el día que el uniforme deja de sostenerte, te quedas solo. El 10 de mayo de 1957, Rojas Pinilla renunció. No fue una salida gloriosa. Fue una retirada forzada por la convergencia de fuerzas que ya no podía controlar. El hombre que había llegado sin tanques en las plazas se iba empujado por una presión que no necesitó una guerra abierta para vencerlo. En su lugar quedó una junta militar, una transición que abría la puerta a un nuevo arreglo político. El Frente Nacional, ese pacto entre liberales y conservadores para turnarse el poder y evitar que el país volviera a caer en el abismo. Aunque el remedio también traería sus propias sombras. La imagen final de esa etapa es casi cruel. Rojas, el general que creyó que podía reconstruir Colombia como se reconstruye una carretera, descubriendo que el país no era un plano técnico, era una tormenta humana. Y en esa tormenta, su mayor enemigo no fue un partido, ni un líder, ni una guerrilla específica. Fue el tiempo, ese juez silencioso que al principio te da aplausos y después te cobra cada minuto con intereses. Cuando dejó el poder, no dejó un país en paz definitiva, ni dejó una dictadura consolidada. Dejó algo más ambiguo y más explosivo. La prueba de que un Salvador puede ser celebrado y expulsado en el mismo ciclo histórico, y que Colombia, cuando se une, puede hacerlo por miedo o por cansancio. Y Rojas, lejos de desaparecer, estaba a punto de transformarse en otra cosa. Ya no el general del golpe, sino el político que buscaría volver por la puerta que antes había cerrado.
Si alguien te dijera que el hombre expulsado del poder por un paro nacional iba a regresar convertido en candidato, con multitudes, gritando su nombre, y que el país terminaría discutiendo si le robaron una elección, sonarían a leyenda. Pero en Colombia, Gustavo Rojas Pinilla no se fue. Cambió de forma. Y lo hizo con una urgencia brutal, casi física, como si llevara un reloj pegado al pecho, porque el Frente Nacional acababa de nacer con una promesa implícita. Aquí no vuelve a colarse nadie. Y él precisamente quería colarse. Tras la renuncia del 10 de mayo de 1957, el general no cayó en una celda húmeda, ni fue fusilado al amanecer. Su castigo fue más sofisticado y más venenoso. El descrédito, el juicio político, la etiqueta de dictador, la junta militar y luego el nuevo orden bipartidista necesitaban convertirlo en advertencia. No bastaba con sacarlo. Había que impedir que su sombra volviera a tocar la pared. Y para eso, el arma era la legalidad. Investigaciones, acusaciones, sanciones. El mensaje era claro. Puedes haber mandado, pero ahora te juzgamos nosotros. Rojas se movió entre el exilio y el regreso, entre el silencio y la defensa pública. En 1958, el país estrenaba el Frente Nacional. Liberales y conservadores turnándose la presidencia, repartiéndose el Estado como si fuera un botín para evitar otra guerra. Era un pacto de élites con una lógica de emergencia. Cerrar la puerta a los extremos, cerrar la puerta a los militares, cerrar la puerta a cualquiera que no estuviera invitado. Y en esa arquitectura, Rojas era el intruso perfecto. Su sola existencia recordaba que el sistema podía romperse, pero el general tenía una habilidad que muchos subestimaron. Entendía el poder como espectáculo y como organización. Había gobernado con micrófonos. Ahora iba a hacer política con plazas. Y ahí aparece el giro. El hombre que cerró el Congreso empezó a hablar el idioma de la participación. No porque se hubiera vuelto un demócrata puro de repente, sino porque había aprendido la lección más dura de 1957. Sin base civil, el uniforme no alcanza. En los años siguientes, su nombre empezó a circular de nuevo. Primero como rumor, luego como consigna. La indignación contra el Frente Nacional crecía en sectores que se sentían expulsados del país oficial. Trabajadores urbanos, campesinos, pequeños comerciantes, gente que veía el pacto bipartidista como una repartición cerrada, una mesa donde siempre comían los mismos. Y Rojas, con su pasado de obras, de orden, de mano firme, se ofrecía como alternativa. No era una alternativa limpia, era una alternativa posible. Y en política, lo posible suele ganarles a las virtudes. Así nació y se consolidó la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. No fue un partido tradicional, fue un vehículo, un movimiento que mezclaba nostalgia por el progreso visible de su gobierno, rabia contra el reparto del Frente Nacional y una promesa simple, peligrosa y magnética. Yo sí puedo romper el candado. La ANAPO se alimentó de una sensación que ardía en la calle. Que la democracia existía, sí, pero con llave ajena. Rojas, ya mayor, se convirtió en un personaje casi cinematográfico. El exdictador que se presentaba como víctima del sistema. El general que hablaba como tribuno. El ingeniero que prometía volver a construir. Y a su lado, una figura clave empujaba la maquinaria con energía moderna. Su hija, María Eugenia Rojas. En un país donde la política era club de hombres, ella aparecía como organizadora, oradora, rostro visible. Para muchos, era escándalo. Para otros, era señal de que el movimiento tenía futuro. La ANAPO no solo era el regreso de un hombre, era la creación de una marca familiar, una estructura, una red. El Frente Nacional respondió como responden los sistemas que se sienten amenazados, cerrando filas. La prensa dominante lo miraba con desconfianza. Los partidos tradicionales lo trataban como un virus. Sectores de la Iglesia y de las élites económicas temían que su retorno abriera otra etapa de autoritarismo. Y sin embargo, cuanto más lo atacaban, más útil se volvía para quienes se sentían humillados por el pacto, porque el ataque confirmaba la narrativa. Nos tienen miedo. El tiempo, otra vez, era el enemigo. Rojas no era un joven con décadas por delante. Había nacido en 1900. Cada campaña era una apuesta contra el calendario, cada elección era ahora o nunca. Y esa presión se notaba en el tono. Urgencia, desafío, una especie de revancha histórica. No buscaba solo ganar. Buscaba reescribir el final de 1957. La ANAPO empezó a cosechar resultados.
En elecciones legislativas y locales, el movimiento mostró que no era un capricho, era un canal de protesta con votos reales, y entonces llegó el momento que convirtió su regreso en amenaza existencial para el Frente Nacional. La elección presidencial de 1970. Colombia entró a esa campaña como quien entra a una habitación con cables pelados. El candidato oficialista era Misael Pastrana Borrero, respaldado por el establecimiento. Del otro lado, Rojas Pinilla, el hombre que el sistema había intentado enterrar políticamente. La contienda no era solo entre dos nombres. Era un plebiscito sobre el pacto bipartidista, y en el aire flotaba una pregunta que daba miedo. ¿Qué pasa si gana el que no debía ganar? La noche electoral del 19 de abril de 1970 se convirtió en una de esas escenas que se cuentan con la voz baja, como si todavía pudiera escucharse el zumbido de los radios. Los resultados iniciales, los rumores, las cifras que parecían moverse, la sensación de que algo se estaba torciendo. Para los seguidores de Rojas, fue una noche de esperanza que se transformó en sospecha y luego en furia. Para el establecimiento, fue una noche de pánico controlado. Había que sostener el orden. Había que evitar el incendio. El resultado oficial dio la victoria a Pastrana, pero la herida quedó abierta. La ANAPO denunció fraude. Y aunque la historia electoral de Colombia ya conocía disputas, esta tenía un combustible especial. Millones de personas estaban convencidas de que les habían arrebatado la única oportunidad de romper el candado del Frente Nacional por la vía de las urnas. No era solo perdimos, era nos robaron. Y esa frase, cuando se instala en un país, no se queda quieta. Busca salida. Ahí aparece el giro más oscuro y más decisivo del legado político de Rojas en esos años. Del desencanto de 1970 nacería, poco después, una de las guerrillas urbanas más simbólicas de Colombia, el M-19, cuyo nombre recordaba esa fecha como una cicatriz. Rojas no fue el comandante de esa organización, pero el mito del 19 de abril se convirtió en pólvora narrativa. La política institucional había fallado, decían. Así que la historia debía escribirse de otra manera. Y esa idea, una vez suelta, ya no vuelve a la jaula. Rojas, mientras tanto, envejecía en medio de la tormenta que él mismo había ayudado a levantar. Su figura se volvió doble. Para unos, el caudillo que casi derrota al sistema. Para otros, el fantasma autoritario que amenazaba con regresar. Y en esa ambigüedad, su vida pública se llenó de escenas tensas. Discursos donde se mezclaban promesas y reproches. Concentraciones donde el fervor parecía religioso. Y un país que lo miraba como se mira a un volcán, con fascinación y miedo. La ANAPO siguió siendo fuerza, pero el sistema también aprendió a contenerla. El Frente Nacional, aunque formalmente terminaba en 1974, dejó una cultura política de acuerdos cerrados, de desconfianza hacia los outsiders de control institucional. Rojas intentó mantener su relevancia, pero el tiempo ya no era un adversario abstracto. Era un límite biológico. Su voz seguía sonando, pero el cuerpo empezaba a cobrar facturas. Y aún así, hay algo casi brutal en la imagen final de esta etapa. El general que había sido expulsado por la calle, regresó por la calle. El hombre que suspendió la democracia se convirtió en bandera de quienes decían que la democracia estaba secuestrada. El Salvador, de 1953, terminó siendo, para una parte del país, el símbolo de una oportunidad perdida en 1970. Colombia no lo dejó ir porque Colombia no había resuelto lo que lo hizo posible. La desigualdad, la violencia, el resentimiento contra las élites, la necesidad de creer en un atajo. Cuando se acercaba el final de su vida, Rojas ya no era solo un individuo. Era un campo de batalla. Su nombre servía para justificar, para acusar, para movilizar. Y lo más inquietante es que, en esa guerra de relatos, nadie tenía prisa por apagar el fuego, porque el fuego daba poder. El reloj siguió corriendo. Y el hombre que había vivido midiendo puentes, carreteras y tiempos de obra, terminó midiendo otra cosa. ¿Cuánto dura un país en perdonar? ¿Cuánto dura en olvidar? ¿Cuánto dura en repetir? En 1975, la cuenta regresiva se detendría para él. Pero la historia que dejó encendida, esa mezcla de modernización, autoritarismo, populismo y ruptura, todavía estaba lejos de apagarse. El 17 de enero de 1975, mientras Colombia seguía discutiendo si en 1970 le habían robado una elección, el corazón de Gustavo Rojas Pinilla se detuvo. Y ahí está el contraste que quema.
El hombre que había mandado con decretos y micrófonos terminó sin poder mandar ni sobre el último titular. Pero su muerte no cerró nada. Fue como apagar una lámpara y descubrir que la habitación seguía iluminada, porque el incendio estaba en otra parte. En sus últimos años, Rojas vivía con una sensación de cuenta regresiva que no necesitaba calendario. Tenía más de 70. Cargaba el desgaste de campañas, de tribunales, de insultos públicos, de aplausos que a veces sonaban como amenaza. El Frente Nacional ya estaba en su tramo final formal, pero su lógica seguía viva. El país, serio, se protegía a sí mismo, y el país, sobrante, seguía buscando una puerta. Rojas, que había sido expulsado por la calle, ahora era el nombre que la calle pronunciaba para acusar al sistema de haber cerrado la urna con candado. La ANAPO no se desintegró con la derrota. Se reorganizó como se reorganizan los movimientos que se sienten estafados. Con más disciplina, con más rabia, con más mística. Y en el centro de esa mística, cada vez más, estaba María Eugenia Rojas. Ella no era un adorno ni una heredera pasiva. Era la operadora, la voz que podía hablar cuando el general se cansaba, la figura que convertía el rojasismo en algo que no dependiera únicamente de un hombre envejecido. En un país acostumbrado a que la política fuera un club de corbatas masculinas, verla dirigir, negociar, convocar, irritaba a unos y electrizaba a otros. Para el establecimiento era doble amenaza, por el apellido y por el gesto de romper el molde. Rojas, mientras tanto, se movía entre la necesidad de seguir siendo protagonista y la evidencia de que el cuerpo ya no obedecía como antes. Había días en que su presencia en una plaza todavía producía ese efecto de imán. Gente apretada, banderas, gritos, la sensación de que el pasado podía volver a ser futuro. Y había días en que el general parecía mirar todo desde una distancia extraña, como si estuviera viendo su propia película con el sonido bajo. La política, que para él siempre fue ingeniería de masas, empezaba a volverse un esfuerzo físico. Subir a una tarima, sostener la voz, resistir el viaje, aguantar la tensión. Pero el conflicto real que lo perseguía no era solo la edad, era la legitimidad. Rojas había intentado reescribir su historia, de dictador a víctima del sistema, de militar golpista a candidato popular, y esa operación nunca fue limpia. Cada vez que hablaba de justicia, le recordaban la censura. Cada vez que prometía democracia, le recordaban el Congreso cerrado. Cada vez que denunciaba persecución, le recordaban que él también había perseguido. Su vida pública se convirtió en un duelo permanente entre dos memorias, la del hombre de obras y la del hombre de mando. Y Colombia, que rara vez perdona sin cobrar, le cobraba en forma de sospecha eterna. La herida de 1970 seguía supurando. No era un debate académico, era una emoción colectiva. En barrios y pueblos, en sindicatos y reuniones, la frase «nos robaron» funcionaba como llave para abrir cualquier conversación sobre el poder. Y esa emoción, sin salida institucional convincente, buscó otros caminos. El país empezó a ver cómo el mito del 19 de abril se transformaba en símbolo para una generación que ya no quería esperar turnos. El M-19, con su estética audaz y su narrativa de recuperar la democracia, se alimentó de esa fecha como si fuera un juramento. Rojas no dirigía esa organización, pero su sombra estaba en el origen del relato. La idea de que el sistema no dejaba ganar, de que la urna podía ser una trampa. Ese fue uno de los giros más inquietantes de su legado. El general que había prometido orden terminó siendo, indirectamente, parte del combustible emocional de una nueva etapa de desorden armado. No porque lo planeara, sino porque la historia a veces usa a los hombres como fósforos. Los enciende, los consume y luego deja el fuego corriendo por donde quiere. Para sus enemigos, eso confirmaba el peligro de haberlo dejado crecer. Para sus seguidores, era la prueba de que el país estaba enfermo y que el sistema prefería la tensión antes que ceder. En ese clima, Rojas siguió siendo un campo de batalla. La prensa lo trataba como un personaje incómodo, demasiado popular para ignorarlo, demasiado polémico para normalizarlo. Los viejos partidos lo miraban como se mira a una grieta en una represa. No siempre se ve, pero se teme. Y él, que había sido ingeniero, entendía perfectamente esa metáfora. Sabía que el poder no se pierde de golpe, se pierde por filtraciones. Por eso insistía, por eso aparecía, por eso hablaba. No quería que su nombre se convirtiera en nota al pie. Quería que siguiera siendo amenaza. Sin embargo, el tiempo no negocia. En la intimidad, el general ya no era el hombre que recorría obras con casco y botas.
Era un anciano con rutinas más lentas, con silencios más largos, con la mirada de quien ha visto demasiadas traiciones y también demasiadas ovaciones. Y hay una imagen que pesa. El hombre que había gobernado un país entero, ahora dependiendo de horarios, de médicos, de descansos, la misma Colombia que lo había visto como salvador y luego como tirano, ahora lo veía como un viejo caudillo que se apagaba sin haber conseguido su revancha final. Cuando murió, la noticia no cayó como un punto final, sino como una piedra en un estanque. Las ondas se expandieron en direcciones opuestas. Para sus seguidores fue duelo y promesa. Para sus adversarios, alivio y advertencia. Y para el país, una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos con un hombre que fue modernizador y censor, constructor y autoritario, candidato, popular y símbolo de una elección disputada? Porque Rojas no encajaba en una sola caja. Y Colombia, que ama las etiquetas simples, se encontró con un personaje que obligaba a pensar en contradicciones. Su funeral y las reacciones públicas mostraron algo esencial. Rojas había logrado lo que pocos logran incluso en vida. Había convertido su biografía en un instrumento político. Su nombre ya no era solo el de un individuo. Era una contraseña. Decir Rojas podía significar obras, mano dura, fraude, pueblo, dictadura, antioligarquía, peligro, esperanza. Dependía de quién lo pronunciara y con qué rabia. Y esa ambigüedad fue su herencia más potente. Dejó un país discutiendo no solo lo que hizo, sino lo que representaba. Con su muerte, la ANAPO tuvo que enfrentar el desafío que destruye a muchos movimientos personalistas: sobrevivir sin el cuerpo del líder. María Eugenia intentó sostener esa estructura, mantener la identidad, conservar el voto inconforme, pero el rojasismo, sin Rojas, ya no tenía el mismo magnetismo. La política colombiana, además, entraba en una fase donde la violencia y la polarización iban a devorar espacios. El inconformismo que la ANAPO canalizaba por la vía electoral empezó a dispersarse. Algunos siguieron en la política legal. Otros se radicalizaron, otros se cansaron. El pueblo anapista no desapareció, pero se fragmentó, como se fragmentan las mareas cuando cambia la luna. Y aún así, su huella quedó incrustada en el paisaje. En concreto, en obras que todavía se podían señalar con el dedo. Carreteras, infraestructura, la idea de que el Estado podía construir y mostrarse. En lo simbólico, dejó algo más peligroso: la noción de que un líder fuerte podía saltarse a las élites y hablarle directo a la multitud, y que esa multitud podía sentirse dueña de una verdad superior a la institucional. Ese molde, el del caudillo que promete romper el candado, no murió con él. Se volvió tentación recurrente. También quedó su papel en la historia de la televisión y la propaganda política moderna en Colombia. Rojas entendió antes que muchos que el poder no solo se ejerce, se narra, que una obra no basta si no se ve, que una decisión no basta si no se escucha. Y esa lección, usada por él con fines de control, luego sería usada por otros con fines distintos. El país aprendió, a veces sin querer, que la pantalla podía ser un campo de batalla tan decisivo como el Congreso. Pero el legado más oscuro, el que no se puede pavimentar ni inaugurar con cinta, fue la desconfianza. La elección de 1970 dejó una cicatriz que alimentó décadas de sospechas sobre el sistema electoral y sobre la honestidad del juego político. Para millones, la democracia quedó asociada a una pregunta venenosa: ¿y si igual nos lo quitan? Esa duda es dinamita lenta. No explota siempre, pero nunca deja de estar ahí. Rojas Pinilla, al final, fue el síntoma y el cirujano improvisado de un país enfermo. Llegó al poder prometiendo curar la violencia con orden, y terminó expulsado por una sociedad que no quiso pagar el precio del silencio. Regresó como candidato prometiendo abrir la democracia, y terminó convertido en bandera de quienes creyeron que la democracia estaba cerrada. Su vida fue una paradoja, caminando con uniforme primero y con votos después. Y su muerte no resolvió la paradoja, la dejó en herencia. Porque si algo demuestra su historia es esto: Colombia no solo pelea por el poder, pelea por el relato del poder. ¿Por quién tiene derecho a mandar? ¿Por quién tiene derecho a protestar? ¿Por quién tiene derecho a ser llamado salvador? ¿Y quién queda marcado como tirano? Rojas fue ambas cosas para distintos ojos, y esa es la razón por la que, incluso después de 1975, su nombre siguió apareciendo como un eco incómodo cada vez que el país se preguntaba si el sistema estaba hecho para todos, o solo para los de siempre. El reloj que él sintió pegado al pecho se detuvo aquel enero, pero el otro reloj,
el de Colombia, siguió corriendo con la misma pregunta que lo persiguió hasta el final. ¿Se puede construir modernidad sin libertad? ¿Se puede exigir democracia sin aceptar sus límites? ¿Se puede derrotar a un sistema cerrado sin convertirse en algo igual de peligroso? En esa tensión, Gustavo Rojas Pinilla no descansa. Se queda, como una sombra larga sobre la carretera. Visible cuando la luz pega en el ángulo exacto. Inevitable cuando el país vuelve a tomar velocidad